Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que ha estado siendo objeto de mucha controversia a lo largo de los últimos años. Me refiero a los bonos de los congresistas. Los bonos que los congresistas cada cierto tiempo se otorgan en ocasión del Día de las Madres, del Día de los Padres, del Día de los Difuntos, del Día del Árbol, el Día de los Enamorados y cualquier otro día del año, lo cual implica una alta erogación por parte del Estado dominicano. Y para ello cuento con la grata presencia de 4 destacados profesionales dominicanos. A mi izquierda el licenciado Juan Manuel Sontag, quien es un conocido economista, el licenciado Yuri Rodríguez, abogado y también experto en materia económica, el licenciado Darit Javier Cuevas, quien es abogado y economista, y el abogado y conocedor de temas económicos también, el licenciado Carlos Salcedo. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Miguel. Yo he hecho este programa, me ocurrió hacer el programa porque creo que el pasado domingo, Día de las Madres, hubo un exceso en el tema de los bonos que se otorgan los congresistas. Se otorgaron, si se suma la cuota que le correspondió a cada diputado y a cada senador, se ha dicho, sin que se desmintiera, que cada diputado recibió 965,000 pesos y cada senador 650. Si uno suma la cantidad de congresistas, esa suma en conjunto hace más de 220 millones de pesos. ¿Creen ustedes que le asiste el derecho al Congreso de la República a otorgarse cada cierto tiempo, bajo cualquier pretexto, incluso en Semana Santa, para las habichuelas con dulce, ese tipo de cosas? Bueno, lo primero es que constitucionalmente no lo pueden hacer. Las funciones, la tríada de funciones que tienen los legisladores, que es de representar, fiscalizar y realizar la labor legislativa, evidentemente que excluye el patrimonialismo, el asistencialismo, todas esas cosas que nosotros tradicionalmente tenemos en la República. Y no se puede legislar en provecho propio, ¿no? No, el Poder Legislativo representa al pueblo y lógicamente tú dirás, bueno, como representación hay una necesidad urgente, inmediata de la gente y yo tengo que de alguna manera darle respuesta. Pero la respuesta es en el presupuesto general de la nación. Tú tienes que hacer la labor que te toca a ti y luego la fiscaliza para ver si sectorizadamente en todos los sectores a nivel nacional hay la inversión que tú aprobaste como congresista. Esa es la labor que tienes que hacer. Y luego nosotros no podemos olvidar lo que es la República Dominicana. Nosotros somos un país asistencialista. La pregunta que nos debemos de hacer es si nosotros somos una democracia clientelar y no podemos responder otra cosa que no sea positivamente. Estamos acostumbrados a resolver los problemas individuales y el congresista, el senador, el diputado tiene que responder a la gente que tiene un problema inmediatamente y de esa manera toma de esa asistencia el favor del voto a posteriori, ¿verdad? Posteriormente. Y esa inversión que hacen ellos, que depende del presupuesto general de la nación, particularizado, individualizado, desdice el carácter colectivo de su función. Es decir, ellos sirven a la nación dominicana y de manera general las leyes, la representación es para todos. Y si tú lo haces de manera focalizada, estás simplemente privilegiando derechos de unas personas o simplemente haciendo favores. O abusando de la autoridad que te confiere la posición. Claro que sí. Entonces, aquí tenemos que, y nos debatimos entre los líderes políticos, ¿verdad?, que siempre de alguna manera se benefician de este tipo de asistencialismo, y las bases que muchas veces, perdonen la palabra, hambrienta, recurre al legislador. ¿Para qué? Para que le resuelva el problema y para que al mismo tiempo, si vota por ese partido, mañana ese partido me dé una posición o me dé una asistencia que finalmente me resuelve el problema inmediato, sin ver hacia el futuro que el país necesita en términos presupuestarios para resolver el problema mío y el de todos, verlos de manera colectiva. ¿Ustedes comparten ese punto de vista? Yo le agrego al doctor Carlos Salcedo específicamente dos artículos de la Constitución, el 93, donde queda definido las atribuciones del Congreso, y el 140 con relación a los montos adicionales
que no están estipulados en el presupuesto. O sea, ninguna autoridad pública puede agregar, utilizar fondos públicos más allá de lo que esté establecido en el presupuesto. Pero hay elementos de carácter social, necesidades que hay en los electores, es una realidad. Lo único es que yo a veces pienso que en la República Dominicana muchos legisladores desconocen casi totalmente cuáles son las atribuciones propiamente de un legislador, porque tú ves los legisladores, casi la mayoría, con una ambulancia. O sea, tú dices, eso no es rol de un legislador, carro fúnebre, pero resulta ataúdes, que a ese legislador lo van a visitar la comunidad. Es una realidad. Ahora, lo único malo es que desde el Poder Ejecutivo se pueda utilizar eso como una forma encubierta de corrupción. En la práctica y fuera de la ley, fuera de la Constitución, eso es corrupción. No, pero yo no vería mal, por ejemplo, déjeme concluir sí. la idea. Entonces, no es que uno lo vea mal, sino, bueno, si se va a hacer, vamos a institucionalizarlo, porque si tú vas a hacer desorden, vamos a hacerlo en orden, ¿verdad? Entonces, el problema fundamental es ese, o sea, hacerlo fuera de ley. Y ya todo lo que es fuera de ley está sujeto a cuestionamiento. Y el otro elemento importante es que el legislador utilice esos fondos como forma politiquera. Porque si bien es cierto, le da la mano amiga. Pero se promueve políticamente. Incluso más todavía. Tú te encuentras que al otro día de hacer esas actividades, el propio legislador está enviando notas de prensa a los medios de comunicación con fotos y además con una nota que dice la población está apoyando a tal legislador, y tú ves entonces la gente... Sí, pero yo entiendo, por ejemplo, no vería mal en situación de emergencia, por ejemplo, que un legislador gestione la donación de una ambulancia o llene una necesidad más o menos de una colectividad definitiva, pero realmente ese dinero que se otorgan, esos bonos que se otorgan cada cierto tiempo, como con un pretexto, Semana Santa, Día de los Enamorados, el Día de las Madres, el Día de los Padres, como ya he dicho, se usa para promoverse políticamente. Y eso crea un desequilibrio, y eso crea un privilegio en términos políticos, porque esa persona, si un tercero quisiera postularse para esa misma posición, no tiene posibilidades porque no encuentra el mismo financiamiento. Claro. Hay una realidad también que hay que tomarla en cuenta, y es que muchas veces la realidad jurídica se ve superada por la realidad social, ¿no? Y la concepción del derecho parte del deber ser, pero no necesariamente toma en cuenta la idiosincrasia, digamos, de una sociedad. Y hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de la sociedad dominicana, ¿no? Como bien ha señalado el doctor Carlos Salcedo. La sociedad dominicana es una sociedad que se ha acostumbrado al asistencialismo, ¿no? Y que este asistencialismo por parte de los legisladores ocurre en virtud de una distorsión que existe por parte de la gente en torno al funcionamiento, o al rol más bien, de un legislador. Como usted señala, un buen representante es una persona capaz de gestionar soluciones y de asumir responsabilidad y liderazgo sobre el territorio que representa, sobre la demarcación, digamos, en sentido general. Pero eso es muy diferente a utilizar discrecionalmente los recursos del Estado en beneficio propio. Yo creo que, si me permiten, evidentemente corroboro que no es parte de las atribuciones que están establecidas en el artículo 80 y el artículo 93 de la Constitución, pero comparto que es algo que históricamente hemos venido haciendo, y yo creo que debe ser fortalecido con dos aspectos: control y transparencia. Cuando me refiero a control, en dos puntos. En la cuantía, o sea, entre 2022 y 2023 el incremento fue de 150 a 222 millones. Estamos hablando de un 31% cuando la inflación fue de 5, de abril a abril. 6 veces la inflación. Creció los bonos que se dan para las madres desde la Cámara de Diputados. Está hablando como economista, ¿no? Y ¿no? desde el Congreso. Segundo, un control en el sesgo de selección de quién es beneficiario. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos como país para aclarar el sistema único de beneficiarios que se maneja en el Gabinete de Políticas Sociales, y ahí hay una base de datos de quién realmente necesita este tipo de asistencia, no a darla. Hay un sesgo evidente que todos han mencionado hacia los electores de quien le está dando. Eso es lo segundo. Y tercero, algo muy importante: hemos crecido mucho desde el 2001 hasta la fecha en términos de transparencia. Y esos fondos que se erogan en asistencia no están siendo transparentados. No sabemos
si realmente, que asumo que sí, como llega al como destino una que fe, se llega le a dónde desea. va o se utilizan en campaña política y si llega a dónde fueron distribuidos, de qué forma. Pero eso que tú señalas del SUBEN, por ejemplo, que es el Sistema Único de Beneficiarios, hay una institución del Para Poder ello, Ejecutivo claro. que es el encargado de ejecutar, digamos, a través de ese mapa de pobreza que identifica, Claro. ¿verdad?, las personas que necesitan, de ejecutar esas ayudas o ese, digamos, esa asistencia social desde el punto de vista, digamos, condicionada, en algunos casos, por ejemplo. Claro. Pero en el caso, digamos, del Congreso de la República no ocurre, precisamente por la ausencia muchas veces del Estado ante la necesidad de la gente. Mira, Miguel, voy a hacer una brevísima anécdota. Precisamente gestionando cuestiones normativas de transparencia y demás, y la labor de fiscalización del Congreso, me reúno con ciertos legisladores. Con el último que me reuní, ya hace un tiempo de eso, le digo, pero el barrilito, el cofrecito, etcétera, ¿qué tú vas a hacer personalmente? Tú vas a ir a la reelección, pero ¿cuál es el ofrecimiento que tú tienes en relación con eso? Y él me dice, Carlos, yo te voy a decir una cosa, tú eres abogado, eso es ya jurisprudencia fallada en la República Dominicana. Nosotros no podemos desprendernos de eso. Yo tengo mi gente, así mismo, yo tengo mi gente. Y yo La tengo que costumbre darle hace ley, ¿no? asistencia. Que hay una expectativa de la gente. Ya la gente está Una acostumbrada a lo que expectativa tú decías, es decir, la realidad desborda el ámbito jurídico, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo normalizar, cómo regular adecuadamente, diríamos, esa representación que se hace a través del barrilito, el cofrecito y todas esas actividades que finalmente el Estado dominicano propicia, sustenta económicamente? Ese es el tema. Buscar, como tú decías, de alguna manera, los niveles de fiscalización adecuados. Ahí no hay transparencia. ¿Quién fiscaliza eso? Ahora, Si el que debe fiscalizar El que lo está haciendo. es el que lo está haciendo. Pero ¿qué tono de legalidad o qué matiz de legalidad del hecho de que sea transparente? Cuando realmente se está haciendo uso indebido de fondos públicos. Es decir, eso yo no entiendo. Es decir, el licenciado Cuevas decía, Javier Cuevas decía, por ejemplo, que si vamos a hacer un desorden, vamos a ordenar el desorden. Pero la mala práctica, vamos a resolver un problema que tiene raíces no santas, no para no decir ilegales, tratando de normalizarlo a través de una regla. Entonces el mal queda oficializado. No, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, y excúsenme que de alguna manera estoy monopolizando este, No, de ninguna este manera. diálogo. Voy a poner un ejemplo, y yo no soy de ningún partido político, ustedes lo saben. José Rafael Vargas, en la provincia de Espaillat, hacía una rendición de cuentas todos los años y ponía en pantalla cada uno de los fondos asignados y a qué. Lo que permitía a la población verificar si eso efectivamente tenía una función importante en el ámbito de la representación. Y efectivamente yo fui a varias de las rendiciones de cuentas, por ser mocano, por de alguna manera algún nivel de cercanía. Eso es parte de la regulación. Es decir, yo no puedo fiscalizarme yo mismo, pero voy a transparentarme. Sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a regular eso. Yo lo entiendo, pero un famoso personaje del narcotráfico, Pablo Escobar, utilizaba parte del dinero ilícito en resolver problemas de la comunidad. Eso le daba legitimidad a su acción. Sí, pero el problema es que la ilegitimidad era de origen. Él era narcotraficante. Los legisladores son representantes genuinos, pero auténticos. yo no quiero hacer juicio de las decisiones del Congreso, ni mucho menos de cada uno de los que forman parte de él. Yo lo que me refiero es a lo esencial, el uso de recursos públicos. Si es legítimo el uso de recursos públicos, otorgándose bonos a los congresistas para acciones y para funciones que no se corresponden con lo que la Constitución le otorga al Congreso. Pero hay algo importante, Miguel, es que en verdad los legisladores no toman esos fondos del presupuesto del Congreso, sino con un patrocinio del Poder Ejecutivo. Entonces, muy bien, los legisladores podrían resolutar, ¿verdad?, una resolución de que se normalice eso, pero a su vez, por un asunto de ética, al menos no hacer campaña, porque usted dice algo importante. O sea, si tú eres senador, si tú eres diputado, entonces en la demarcación de donde tú eres, y ahí es que tú vas a hacer la distribución, hay otros aspirantes que tienen
igual o mejor condiciones que tú, pero al momento de usted hacer esa actividad, entonces sencillamente aquel que tiene las condiciones y la potencialidad de ser legislador va en... O las aspiraciones puras y simples. Porque aquí se ha desarrollado la cultura de lo mío. O sea, dame lo mío, ¿cuál es lo mío? Entonces, Miguel le queda lo mío. Entonces con Miguel yo me voy a identificar porque me va a dar lo mío siempre. Ese tipo de cosas que ya, como bien ha dicho el panel, se ha enraizado y empobrece la práctica política. Entonces, para mí. Definitivamente. Y la desproporción con que se hace, entonces va en detrimento de la competencia, va a profundizar lo que es la cultura de pedir, de darme, de burlarse de los que menos tienen, porque a veces es una burla. Las necesidades. Las necesidades se utilizan para hacer campaña política. Lo que pasa es que la naturaleza niega el vacío, y allí donde hay un vacío, algo que lo pueda llenar, como el tema material, pues entonces asume esa responsabilidad. Claro. Pero como usted muy bien señala, desciende la calidad del congresista, porque lo que yo no puedo promover a través de propuestas, lo tendré que promover a través del dar, ¿no? Y entonces, por eso también se mantiene. Aquí yo creo que se ha distorsionado el papel de los programas de seguridad social. Cuando uno analiza con detenimiento y sin entrar en profundidad del tema, uno se da cuenta que lo que los gobiernos llaman aquí programas sociales son programas de caridad pública, de asistencialismo, que no ayuda realmente a reformar a la sociedad, sino que perpetúa una práctica que a mí me parece... Dependiendo, porque sí. lo que mencionaba Sontag al inicio, por ejemplo, con el tema del SUBEN, el mapa de pobreza, las transferencias condicionadas eran condiciones que se lo colocaban a los familiares, por ejemplo, de que mandaran a los hijos a la escuela, ¿no? O de que los llevaran cotidianamente o regularmente a chequeos médicos, etcétera. Y por eso se le transfería. Ese caso, bueno, Esther Duflo, ¿verdad? También bueno, pero ya eso es muy distinto. Si me permite, y voy a hacer un atrevimiento porque soy el único del panel que no es abogado, pero a su pregunta anterior, a mi entender, no existe ilegalidad en esas transferencias, porque a pesar de no estar nombrado en las atribuciones, no está prohibido que lo hagan. Y el artículo 223 de la Constitución, que establece la forma en la que se asigna el presupuesto, dice que el Congreso asigna el presupuesto a nivel de institución. O sea que dentro del presupuesto de la Cámara de Diputados, dentro del presupuesto de los senadores, de la Cámara de Senadores, es indiferente ante la ley si ellos modifican de una partida hacia otra para asignarla o de a combustibles a ayudas o de ayudas a papel. Pero el Congreso tiene partidas de política social, que no, lo establecido. El mismo presupuesto se aprueba con esas partidas. Establecido. O sea que usar el término de ilegalidad yo creo que es altamente profundo. Pero el hecho de que sea legal no quiere decir que esté bien, ni que sea correcto, porque aquí pasan muchísimas cosas dentro del marco de la ley que están muy mal. Bueno, pero para legalizar una práctica corrupta solamente hay que aprobarla legalmente en el Congreso. No, pero mira, yo creo que hay... Porque si mañana alguien publica, por ejemplo, en un país cualquiera, en el Océano Índico, bien lejos de aquí, alguien dice que robarse 100 millones del Estado Dominicano es legal, bueno, pues legal, no me pueden penalizar porque la ley lo permite. Mira, en materia constitucional, en materia administrativa, las potestades están establecidas. El congresista no puede excederse en sus funciones. Está prohibido por el principio de la legalidad constitucional, principio de legalidad administrativa, etc. Y la prohibición de excesos. Toda vez que lo hace, evidentemente, es pasible de una sanción, de persecución y todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que estamos reconociendo es una realidad. La realidad existe. Vamos a ver cómo, de alguna manera, nosotros organizamos, como tú decías, el desorden. Pero particularmente yo entiendo que habría que, de alguna manera, hacer el bollo hacia atrás. Vámonos a los partidos políticos. ¿Cuál es la cultura de los partidos políticos? ¿Cuál es la cultura tradicional del liderazgo dominicano? Doctor, asistencialista, patrimonialista, arribista. Si usted me lo permite, va a ser muy difícil romper cuando ellos son los que deciden en el Congreso. Doctor, tenemos que hacer una pausa obligatoria. Cuando regresemos, volvemos con usted para que amplíe ese concepto. A los amigos televidentes, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. He estado discutiendo con 4 destacados, conversando, no discutiendo,
con 4 destacados profesionales dominicanos, abogados y economistas, sobre los bonos que periódicamente y bajo cualquier pretexto se otorgan a sí mismos los congresistas. Es evidente que ha habido exceso, ¿no? Por la cantidad y la frecuencia con que se otorgan y por el hecho de que dejan a mucha gente en condiciones de inferioridad en el caso hipotético de una competencia electoral, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer para normalizar esa práctica? Yo hablé ahorita de que muy bien el Congreso tiene facultad para eso, de emitir una resolución, que en el presupuesto de cada año, el presupuesto público, se pueda aprobar una partida para eso. Ya todo está desde ese punto de vista, primero lo está colocando en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Y además, tú estás destinando fondos. Ahora, yo a veces entiendo que no lo hacen porque también la gente se sorprende, porque si aparece una partida con esa finalidad, entonces va a venir mucho cuestionamiento de la opinión pública. Pero yo observo que, por ejemplo, aquí hay 2 áreas que están como desproporcionadas, el área de la construcción y el área de la política social. O sea, todas las instituciones quieren hacer política social, no hay una institución de política social concentrada. El otro es en la parte de la construcción. Usted ve, por ejemplo, los ministerios de construcción, obra pública, el Ministerio de la Vivienda, pero todos los ministerios quieren construir o quieren donar una construcción. Entonces ya ahí hay una distorsión, por no decirlo de otra manera, hay una distorsión de lo que es la orientación de los fondos públicos y por supuesto hay una visión distinta dentro de la misma administración del Estado y del gobierno. Hay orientaciones distintas, porque si hay una política social que viene emanada como parte del Estado Dominicano o el propio gobierno, entonces el Congreso tiene otra agenda de política social. Pero no le estaría haciendo competencia a los congresistas a la política social del gobierno. Eso es lo que estoy diciendo, la descentralización, la dispersión en las instituciones públicas haciendo políticas sociales distintas. Muy bien, la pueden hacer, pero encadenada, armónica con la que tiene el Estado. No que cada cual tiene una agenda, que mañana llegue un presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, entonces cambia la agenda y ya eso de por sí cambia la orientación de los fondos públicos, incluyendo los objetivos que se procura en una política social. Lo que a mí me parece bochornoso, para decirlo de esa manera, es que muchas veces esa distribución y esa ayuda, entre comillas, social de los congresistas, se hace en actividades muy indignantes, por ejemplo, repartir comida, juguete, habichuela con dulce. Habichuela con dulce. A mí me parece que eso tiene que cambiar, porque si regularizamos las cosas que están mal hechas, yo creo que lejos de avanzar, retrocedemos como nación. Claro. Que efectivamente no debemos de buscar un mecanismo de intentar normalizar o legalizar más lo que está mal hecho. Este tipo de prácticas, porque usted ha señalado un factor que para mí es de suma importancia y el respeto a la dignidad de la gente. Y cuando nosotros estamos aupando este tipo de mecanismos, este tipo de prácticas, lo que estamos también es diciendo que la gente está teniendo muy poca dignidad, porque no tiene ni siquiera la capacidad de poder acceder, digamos, a servicios, a electrodomésticos o a comida. Entonces hay un mal de fondo que es precisamente cómo se está aplicando, digamos, la política económica o cómo se le están resolviendo los problemas cotidianos de la gente. Y en eso sí deberían enfocarse los congresistas, pero no en tener esos bonos que nos sirven para politiquería, no para política. Y que muchas veces esas actividades terminan en tumulto, como fue el caso muy reciente con el cariñito del Día de las Madres. Sí. Yo iba a decir, no existe forma posible en la que regularicemos sin hacer falla al origen de por qué existe. Porque en el momento en que se institucionalice y no sea discrecional, se rompe con la intención. En el momento en que se institucionalice y no sea no tenga sesgo de selección hacia los electores del diputado, se rompe con la intención. Claro. En el momento en que los fondos sean asignados directamente del presupuesto nacional y en el momento en que el CIUBEN diga
fulano de tu demarcación, sin importar el partido político al que pertenezca, son los que deben ser beneficiarios, pues ya no tiene ningún sentido. Como nunca va a tener sentido el hecho de que un diputado o un senador entregue ninguna asistencia social. Mira, Miguel, yo pido perdón la segunda vez. Yo creo que en la medida en que nosotros tengamos legisladores que organicen eso, no van a lograr el propósito que en el fondo que detrás está. ¿Cuál es? Mantener a esa gente entretenida, buscando sus necesidades imperiosas para no ver el mar de situaciones que tiene que abordar una población con conocimiento mínimo de la labor legislativa para reclamar. ¿Cuál es la labor del legislador? Esta. ¿Pero qué ha hecho usted por la comunidad? No por mí. Es una visión también diferente del ciudadano responsable, del que tiene deberes. Y eso, lógicamente, nosotros, al decirlo, estamos atentando contra la fuente, diríamos, legislativa, la fuente electoral, quiero decir, de cada uno de los legisladores tradicionalmente, con sus honrosísimas excepciones. Honrosísimas excepciones. Yo puse un ejemplo ahorita, independientemente en el partido que esté, y habrán otros legisladores que debemos destacar que han hecho esa labor. Yo puse el de la provincia de Espaillat, José Rafael, que ya no es legislador, lo fue 2 veces. Y yo recuerdo que hizo una labor magnífica en representación de la ciudadanía. Y aún en la administración de los fondos que realizaba, de esos fondos del barrilito, del cofrecito y los demás, era una administración rigurosa, destinada con objetivos específicos. Yo no voy a dejar, me decía él, estos fondos porque al final de cuentas cumplo una labor. Pero en ese caso... Ahora, perdón, lo sustituyó a él un legislador que no va al Congreso más que a una labor digna de representación, no tiene la necesidad de ninguna manera económica, y que la asistencia personal, yo no tengo que pedirle cuenta a él de los fondos que pone de su bolsillo para esos asistencialismos. No, pero quiero decir ahora, que el ejemplo que usted pone no confirma las reglas, sino que rompe las reglas en este caso. Mire, don Miguel, ahí se ha tratado el tema de los controles, y uno ha visto también que hay legisladores que le asiste su derecho de crear fundaciones, y a veces esos fondos lo utilizan y lo llevan a sus fundaciones. Y por ejemplo, vi que el senador de Nagua, para ponerle el caso específico, esos fondos, dice él, no, yo no lo voy a distribuir directamente por mí, la fundación mía, pero esa fundación no está apta para recibir esos fondos. Eso es una especie de entonces, offshore. Ahí ya hay otra distorsión. Son offshore. Entonces, yo pienso que independientemente, ya el panel está claro de que no hay manera a veces de desarmar eso, porque las necesidades son así y están presentes, y los legisladores saben que la población donde ellos se mueven se la pueden cobrar. Entonces, yo pienso que lo más factible en lo adelante sería al menos hacer como lo hizo José Rafael, que me consta, José Rafael Vargas, de rendir cuenta del uso, recibirlo y el uso, la orientación que le da, y sobre todo que haya un control, ¿verdad? Porque al final del día no sabemos si el legislador lo entregó en su totalidad o si fue tan grande la contribución social que también puso de su Pero cartera, yo supongo ¿verdad? que la Cámara de Cuentas no puede auditarse a sí misma, ¿no? Y entonces ese control no es un control sobre el sistema, sobre lo que está ocurriendo, sino un control sobre lo que él hace. Sobre particulares. Sobre particulares. Entonces yo creo salvo, Carlos, que haya una reforma constitucional que se le atribuya, de entre las atribuciones del Congreso, eso esté. Yo quería llegar al punto, y me alegra mucho lo que ustedes han dicho, yo quería llegar al punto, porque a mí me preocupa el hecho de que en la democracia que hemos estado viviendo, que a pesar de toda su deficiencia y las malas prácticas y los vicios que la caracterizan, democracia al fin, y no ha permitido avanzar a nosotros en el tiempo. Pero podría llegar un momento en que todas esas fallas y todos esos vicios puedan conspirar contra la preservación de ese sistema democrático en la República Dominicana. Ya ha ocurrido en otros países, ¿no? Y que la gente le pierda la fe
a un sistema político que no le reporta ningún beneficio futuro, es decir, que no le garantiza nada, sino que lo que le garantiza cuando haya una necesidad urgente es una dádiva o una limosna. Pero entonces lo que hay que hacerle entender a la gente, don Miguel, es que esos bonos le resuelven una situación o un problema circunstancial, pero no atacan sus necesidades estructurales que le impiden desarrollarse como persona. Pero también hay que preguntarse si esos bonos resuelven algún problema de la comunidad y no los problemas de los propios legisladores. Bueno, pero efectivamente, pero en el caso de que resuelva algún problema de la comunidad es circunstancial. No es un problema que se resuelve en definitiva, o no se genera una solución que pueda a mediano o largo plazo también traer, digamos, sosiego y paz, sobre todo a esa comunidad que se ve afectada por cualquier necesidad en particular. Entonces lo que hay que explicarle a la gente es para que esa democracia que nosotros hemos estado viviendo pueda hacer una transición positiva y no negativa, es decirle, mire, usted como ciudadano que aspira a ser responsable, como bien señalaba el doctor Carlos Salcedo, tiene que entender que estas dádivas no son lo que le van a solucionar a usted los problemas en su vida. Pero eso es un trabajo también inclusive pedagógico, que tiene que hacer el propio legislador, el propio Estado con la gente. Eso es una transformación cultural. Así es una transformación. Yo me voy a preguntar, y planteo la pregunta. Si nosotros estamos asistidos por un legislador con cierto nivel de ignorancia, diríamos, educativa, podemos tener, diríamos, conocimiento práctico y una serie de cuestiones, pero en un nivel muy bajo educativo, generalmente. Yo me voy a unir a ti, que también recibe asistencialismo, para potenciar nuestra fuerza, poder, para llevar legisladores que piensen sobre lo que yo no sé, sobre lo que yo no tengo conciencia. La única fuerza motora capaz de cambiar eso es una fuerza que viene dada por la población no ignorante, con conocimiento, con conciencia, y que en la conciencia deviene finalmente en un compromiso. Yo quiero un legislador que me represente, que cumpla su función de representación, que fiscalice los fondos públicos, no los de él. Tú vives, porque es un conflicto de intereses. Usted vive, doctor, en la circunscripción número 1 del distrito, ¿no? Así es. En su circunscripción hay 6 diputados, tengo entendido. ¿Usted sabe los nombres? Ninguno. Y yo soy una gente informada. No, mentira, yo creo que... 1 o 2. Sí. ¿Alguno de nosotros ha acudido alguna vez al Congreso para quejarnos de algo que afecta a nuestros derechos fundamentales? La verdad que no. Es que nosotros vivimos en una democracia representativa, no participativa. Y lo que nosotros quisiéramos tener como sociedad es una democracia más directa, efectivamente, en el que la gente deja de ser objeto y se convierte en sujeto de la toma de decisiones. Pero eso aquí, pocos políticos, si no ninguno, lo promueve. Así es. Pero, don Miguel, hay algo importante. Ya que usted pone el ejemplo del Distrito Nacional, también tenemos que tener presente que las realidades de los pueblos son muy distintas a la realidad del Distrito Nacional. No se vaya tan lejos, la realidad de la circunscripción número 1 es muy distinta a la realidad de la pero me refiero a que... No, yo lo entiendo, pero quise hacer una pregunta. El contacto del legislador de la capital, la población casi no se interesa, pero en los pueblos sí. ¿Por qué? Porque en los pueblos, o el legislador es vecino de la mamá, de aquel, del otro. La presencia del Poder Ejecutivo es muy evidente. Exacto, o sea, se diferencia muchísimo. Otro caso importante es que el legislador, porque desarticular esta realidad, para cada periodo en que se presente el Día de la Madre, siempre va a haber un Día de la Madre, siempre va a haber un final de mayo, ¿verdad?, que es el Día de la Madre. Entonces el legislador muy bien puede ser un canalizador de necesidades. Un gestor de solución. Sí, no, pero que el problema es que el legislador aparezca como algo como desprenderse de fondo de él. Y ahí viene esa herencia que nosotros tenemos, por ejemplo, de la época trujillista, de que Trujillo, en el momento en que vio su gobierno un poco afectado, ¿qué hizo a final de año? Darle un bono
de final de año a la población que todavía el día de hoy se llama Bien. regalía cuando el código Bien. laboral lo recoge como un derecho. Bien, caballero, tenemos Entonces- que hacer una última pausa con el permiso de ustedes y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando sobre los bonos que los congresistas se autoasignan para resolver problemas de su comunidad y de sus partidarios. Ahora, yo pienso, ¿qué podemos hacer entonces para normalizar todo este asunto? ¿Qué podemos evitar? ¿Qué podemos evitar si no hacemos algo rápido para corregir muchas de las prácticas viciosas que caracterizan la vida política nacional? Lo primero es que hay que cambiar el chip. El que quiera ser legislador, que no piense en asistencialismo, porque eso es simplemente un conflicto de intereses mayúsculo. Ahora, usted es promotor político, sigue un liderazgo, pertenece a un partido, tiene compromiso, espere su nombramiento. No se dedique a ser legislador. Espere su nombramiento como director, subdirector, viceministro, ministro, etcétera, etcétera. Cargos hay de sobra y cuando no los hay, se crean. Eso es el chip que hay que cambiar en la República Dominicana. Y tercer perdón, yo he perdido 2 perdones, pero es para que la población. Tercer perdón. Muchos aquí quizás han recibido ofertas electorales. Desde muy joven yo recibí ofertas para diferentes posiciones, legislativas, administrativas y todo eso. Yo las he rechazado todas. Porque eso es muy sagrado para mí. Cuando el servicio público deje de ser del interés ciudadano, responsable, consciente, con compromiso, el Estado está próximo a desfallecer y eso hay que meterlo en el chip, en la cabeza de la gente. Ahora, yo creo que el fundamento de todo eso es que la actividad política es muy costosa en la República Dominicana. Y alcanzar una posición en el Congreso significa que ha habido una inversión económica muy grande que quizás no se restablezca salarialmente, ¿no? Ese es el problema. Bueno, es costosa porque, por lo que hemos mencionado anteriormente, don Miguel, cuesta porque hay poca sustancia y ese contenido entonces Claro. se ve rellenado por lo material. Cuando usted no tiene un discurso, algún tipo de propuesta que le pueda ofrecer a la ciudadanía y sobre todo que haya una ciudadanía dispuesta a escuchar esa propuesta, porque también eso es mucho más importante que tener la propuesta, es tener a la gente dispuesta a querer escuchar que alguien quiere solucionar algún problema cotidiano de su vida, ¿no? Y nosotros vivimos en una sociedad individualizada que el colectivo es muy difícil Te usted poder dicen, generar. alguna gente te dicen, el otro tenía el piste, este trae un discurso. Usted preguntaba a don Miguel, ¿qué evitamos, verdad? Sí. Y yo le voy a responder con un ejemplo. El día de ayer el Ministerio de Hacienda depositó, bueno, el Ministro de Hacienda promueve, pero el Poder Ejecutivo depositó un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. A mediados de semana. A mediados de semana, el día de ayer se empezó la promoción, realmente. Y yo ojeo el proyecto, veo que hay 2 tipos de reglas, regla de tope de deuda y regla de crecimiento del gasto. Y ahí me voy a centrar. ¿Quién está llamado a fiscalizar? El Congreso. Y yo, mientras discutíamos ahorita, que usted decía antes de entrar al aire, que el tema iba a ser yo decía, ¿y cómo el Congreso va a fiscalizar las reglas fiscales si ellos mismos no tienen ningún control sobre lo que erogan? Estamos hablando de algo que no tiene sentido, estamos hablando de algo que carece de cualquier fundamento y que crece sin ningún control. En un periodo donde la inflación es 5%, que el gasto general, o sea, el promedio de la partida de gasto es menor al 10%, eso crece a 33%. Entonces, ¿de qué es responsabilidad fiscal? Yo puedo confiar cuando quien está encargado de fiscalizar No saben que se eroga no cada sabe. uno de los No, recursos no, del no, presupuesto. exactamente, no lo ejecuta. A eso podemos evitar si logramos cambiar eso. Esa desconfianza que yo tengo. ¿Y cómo se arregla eso? Yo creo que don Miguel se impone la calidad del legislador. O sea, en lo adelante, el legislador, el que aspira a ocupar una curul del Congreso, tiene que ser una persona con mucho más dimensión de lo que es una parte dubitativa, ¿verdad? De pensar que con la miseria del otro se va a mantener el Congreso por años. No es posible desmontar esa parte de las dádivas
en la República Dominicana tan sencillo como nosotros lo podemos ver en un panel o hacer un pronunciamiento público. Hay realidades, pero detrás de esas realidades lo que uno ve es las debilidades que tienen los gobiernos, para no encasillar a uno solo, los gobiernos en cuanto a la política social, al asistencialismo que hemos tratado acá. Eso significa entonces que hay que reforzarlo. Incluso yo voy más lejos. El gobierno debería de eliminar todas esas instituciones satélites que hay y crear un ministerio propio de asistencia social, porque si se crea ya más institucionalizado, eso puede darle un carácter más efectivo del tipo de política. Pero eso sería agigantar aún más el Estado. No, porque tú vas a reunir todas las instituciones dispersas. Bueno, ¿Cuántas instituciones de ejecución de política social hay aquí? Para que todas esas no, pero es la pregunta. No, pero están política social. Están Sí. dispersas. Este gobierno lo ha dispersado completamente. Ah, bueno, ya eso. Fuera del gabinete de política social, la única institución que también se dedicaba a términos sociales y no estaba dentro del gabinete es el plan social. Pero después todas las otras instituciones estaban congregadas. Confluían dentro del gabinete de política social. Y quiero agregar ahí, en la pasada administración se aseguró que no como una defensa lo digo, sino como un argumento, que no creciera y que no empezaran a pasar cosas fuera de ahí, porque se puso a dirigir una persona de mucho poder, o sea que era difícil que otra institución tratara de volar a eso. porque era la vicepresidenta que Pero dirigía el gabinete. además, ese monstruo no crece más si la pobreza disminuye. Por el contrario. Entonces, cuando nosotros teníamos una pobreza de un 40% que baja un 20%, eso quiere decir que los planes de asistencia social, primero, hay que eliminarlo y luego hay que eliminarlo. Claro, porque claro. el cometido para el que han sido creados se está cumpliendo. Claro. Ahora, crecen cuando dentro de la sociedad crece también la pobreza. Así es. Porque crece la necesidad. Y eso es contradictorio, porque este es de los pocos países que ha tenido un crecimiento económico sostenido por varias décadas, ¿no? Lo solo que ese crecimiento ha venido acompañado de una concentración, un proceso de concentración. Claro, pero yo quiero de alguna manera recoger lo que decía Dari. Las políticas públicas que tiene que vigilar el Congreso, el artículo 93 establece claramente dentro de las funciones de fiscalización y control, está el fiscalizar las políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas están las políticas de asistencia social, que han sido evidentemente necesarias en cualquier país del mundo, existen, pero con políticas definidas que están fiscalizadas por el Congreso Nacional. Ahora yo me pregunto, y vuelvo... el resultado también. Claro, y hay niveles, hay de alguna manera cifras estructuradas para nosotros entender lo que eso significa en términos de la participación en el presupuesto general de la nación. Exactamente, hay indicadores, hay benchmark, indicadores exactamente relativos a eso. Ahora yo me pregunto, ¿en qué medida el legislador dominicano está preparado, a propósito del tema que nos trae aquí hoy, está preparado para hacer esa fiscalización de política pública y en consecuencia de política social, abandonando en la política de asistencialismo particularista, personalista? Pero para eso están los asesores, ¿no? Asistencialista. Yo lo para dudo, eso están los asesores, porque ¿asesores de qué? Porque el Congreso emite leyes y las leyes tienen que ser conformes a la Constitución, claro. Pero necesariamente un legislador no tiene que ser abogado. No. Se supone que debe haber abogados en el Congreso para que supervisen los textos. No, pero los propios congresistas están en la capacidad también de evaluar los instrumentos legales que se evacúan por parte del Congreso de la República. El problema está en que en el Congreso de la República no existe ningún método de evaluación legal que les permita a los congresistas sistemáticamente poder evaluar los porcentajes, por ejemplo, de aplicación de las leyes, o los porcentajes de aplicación de las políticas públicas que emanan a partir de una promulgación de una ley. No existe. No existe. Entonces, lo que se necesita es precisamente eso para que el congresista pueda cumplir realmente con su función. Claro. Yo creo que a final de cuentas, bueno, esta es una generación de cambio de mentalidades, esta es una generación del más. El que tiene una asistencia hoy quiere mañana otra, quiere más, quiere más, quiere más. Nosotros hablamos de la juventud, pero eso está centrado en el cuerpo social de manera general, no digo con las excepciones que siempre hay. Por lo tanto, el nivel de movilidad social que aspira la gente no se da cuenta que eso es una trampa. Yo no puedo crecer con asistencialismo, yo no puedo crecer con ayuda social de un día. Para pescar se necesita capital humano
inteligencia, Y una red. conocimiento, conciencia Y y una red. compromiso. Y una red. El gobierno puede donar la red para que el pescador haga su trabajo. Claro. El gobierno asiste Pero no puede buscarle, no puede entregarle los técnicamente, peces. Claro, claro. Y hay programas y proyectos que han sido exitosos en la República Dominicana para, de alguna manera, elevar el nivel de conciencia. El cooperativismo, que está degradado en gran medida, su función es esa, generar el acercamiento, la congregación de determinados núcleos alrededor de una empresa de una naturaleza determinada que pueda producir ¿con qué? Con la asistencia y conducción en cierta medida del Estado inicialmente. Luego abandona y esa gente desarrolla por ella misma. Son capaces, unos en un área, otros en otra, otros en la gerencia, etcétera, y finalmente eso reproduce la riqueza en la República Dominicana y hace crecer al país, y al mismo tiempo son de algunas maneras, como decía Yuri, efectivamente indicadores del desarrollo de la nación ¿Qué dominicana. efecto podría tener en la vida política nacional? Incluso en los procesos electorales, el hecho de que se eliminaran todos esos elementos y todos esos factores Los aspirantes se van a endeudar más, van a buscar otra fuente de financiación. Bueno, y entonces se crea una especie de desigualdad en las aspiraciones, una desproporción del punto de vista de que el legislador que está tiene capacidad para buscar recursos y financiar su campaña. El que aspira, que no está, entonces va a tener que ingeniársela, o personas que tengan una bolsa de dinero que la tienen disponible para invertir. No quiero sugerir que las cosas marchaban mejor antes que ahora, pero hubo un tiempo en que posiciones como la de un regidor era honorífica, que era un premio y era una compensación a una buena ciudadanía, a un comportamiento ciudadano ejemplar. Quizás, no quiero decir que tengamos posibilidad de volver a eso, porque ya el desarrollo nacional y el crecimiento del país no lo permitiría, pero evidentemente hay valores antiguos que podrían todavía trasplantarse con posibilidades de tener éxito en el presente. Si nosotros cambiamos esa realidad, lo único que tendría un político o un buen político para ofrecerle a la gente sería tiempo. Sería tiempo. Y entonces el tiempo que uno le dedique al convencimiento de un elector sería entonces, digamos, la muestra de funcionalidad que podría tener. No, pero no me refiero que todas las posiciones públicas se desempeñan gratuitamente. No, me refiero al tema de la gratuidad, me refiero al tema de que si los bonos, de la primera pregunta, ¿no? De que si los bonos desaparecen o desaparece esa práctica, digamos, si todo el mundo estaría en igualdad de condiciones, lo único que tendría la persona para ofrecerle a los demás es exactamente. tiempo. Yo le voy a decir, Sí, claro. le voy a decir Y tiempo de calidad. Correcto. muy rápidamente, la posición electiva que más se reelige son los congresistas. Y debe ser la posición electiva, evidentemente con sus excepciones, que menos cumple su función. ¿Qué va a cambiar si desaparece lo que garantiza o lo que sostiene Esa permanencia? Esa permanencia. ¿Va a cambiar la permanencia o van a empezar a hacer su trabajo? Bien, caballero, nos quedan solamente 2 minutos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo definen ustedes la situación que se está viviendo en ese aspecto? Yo creo, mira, y pongo el ejemplo de Ulises Francisco Espaillat. A propósito de mi provincia, yo me estoy aprovechando del programa. Recientemente incluso la provincia cumplió años. Yo creo que usted tiene potencial para ser senador de la No, provincia. ni me interesa, ni nunca lo... Y sin jamás. barrilito. Sin barrilito. Sin barrilito. Mira, ¿por qué Muy brevemente, nos queda ¿por qué menos se de fue 2 de la política en la República Dominicana? Porque él quería ser transparente, quería que se fiscalizaran los fondos, quería que hubiera controles para que la corrupción no entrara al tren gubernamental, y se fue desvencijado, desilusionado, traicionado. Una persona que no tenía absolutamente ninguna necesidad para eso. Cambiar la mentalidad del político es una tarea a largo plazo, pero hay que comenzarla. Bien. Muy Bueno, brevemente, señores, nos queda 1 minuto y medio. Insisto en el criterio de la calidad del legislador, que tenga por lo menos conocimiento de que el papel del legislador es hacer las leyes, fiscalizar los fondos públicos, y que vaya con una visión de Estado, no con una visión personal, particular, como decía Carlos, de que cada cual tiene su agenda particular. Yo creo que esos son elementos que contribuyen
a una mejor calidad del legislador, porque estamos frente a un problema profundo en el país. Señor Rodríguez. Yo me voy a remitir al histórico discurso de Adolfo Suárez, de puedo prometer y prometo, ¿verdad? Yo creo que un buen político es aquel que puede proponer soluciones y prometer realidades. Y ojalá que los políticos no hipotequemos más la palabra, como si se tratase de un inmueble, porque también es comenzar a hipotecar el futuro de la gente. Así es. Yo creo que, a pesar de que es un problema latente, reconozco que no es el problema más importante del país, y me sumo a la idea que salió previamente de que la única forma de la que eso puede cambiar es cuando los votantes reconozcan que eso ni le hace ningún bien ni es la función de quien se lo está dando. A partir de ahí, todo mejora. Bien, caballeros, muy agradecido de la amabilidad, por su amabilidad de aceptar nuestra invitación. Espero que hayan disfrutado del tema y los invito nuevamente a estar con nosotros en el debate de la semana, la próxima semana. Hasta entonces. No se me vayan, que yo tengo...